Vamos a seguir con lo capítulo 11 de Daniel. No es un capítulo que yo o que alguno fácilmente escogería para predicar. Si te gusta la historia, pues va a estar bien. Pero sí es un poquito complicado, ¿no? Este es el episodio 18. Creemos que va a ser 20 capítulos en total. Y bueno, este es el 18, ya casi terminando en el libro de Daniel, capítulo 11. Pero les pido mientras que abran en su Biblia el libro de Isaías. Vamos a leer Isaías, que tiene mucho que ver con lo que dice el 11. Porque, como le decíamos, Daniel 10 es la introducción a la profecía última que se le va a dar a Daniel, donde va desde que Daniel estaba ahí recibiendo la profecía desde ese tiempo y hasta el fin del mundo, vamos a decirlo así. Y bueno, en este capítulo 11 vemos que ya empieza a revelar la profecía que se le había dado. El 10 es como una introducción donde veíamos la guerra espiritual, ¿verdad? Y con lujo de detalles empieza a dar la profecía de lo que pasará en el capítulo 11. Y nosotros que lo vemos en retrospectiva, o sea, de aquí para atrás, pues vemos parte que ya se cumplió y otra parte que no checa con nada de la historia. ¿Por qué? Pues porque está en el futuro. Y Daniel todo lo veía como profecía, todo lo veía hacia adelante. Entonces es importante mencionar eso porque es una historia tan detallada y tan clara que sorprende a los maestros de historia. O sea, a lo mejor tú le hablas a alguien de Cristo y si es médico, bueno, le dices cómo el Señor nos sanó y cómo el Señor hace maravillas. Bueno, no sé, que el Señor te guía, ¿verdad? Si es contador, le hablas de la maravilla que acaba de decir ahí del diezmo, es un principio bíblico que funciona. Si es historiador, entonces a lo mejor el capítulo 11 le va a interesar. Porque es sorprendente cómo Daniel aquí le empieza a hablar el Señor sobre los 4 imperios que tanto le ha estado hablando durante toda su vida, ¿verdad? Desde que era jovencito con el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2, capítulo 7, el sueño de Daniel, capítulo 8, 2 imperios que tienen mucho que ver con lo que vamos a ver hoy en el capítulo 11 y que después de esos 4 darían lugar a lo que estamos esperando hoy, el momento en que recibe el reino del Señor Jesús. Entonces, el problema es que Daniel era judío, ¿verdad? No está hablando del chilango que se ocupa del pastorado allá en Houston, ¿verdad? Ese es otro Daniel. Daniel era judío y le interesaba mucho su pueblo. Yo creo que a nosotros nos debe interesar mucho la iglesia, como el Daniel que le interesaba a Israel, ¿no? Y en el capítulo 10, versículo 14, leíamos que ahí le dice claramente el ángel, le dice, esto es lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y esto ya es sorprendente, porque muchos pueblos se acabaron en la historia. Israel estuvo a punto de acabarse, 2000 años fuera de su tierra, desparcidos por todos, se hubieran diseminado y segregado entre otras razas y costumbres, pero ellos se conservaron y ahora están volviendo, como decía en episodios anteriores, cómo el Señor levantó a Israel y lo despertó, ¿verdad? Y lo hizo florecer. Y entonces aquí todavía estaba Israel, estaba en el exilio, pero dice lo que va a suceder a tu pueblo, porque a Daniel le interesaba mucho su pueblo. Él estaba viendo en el momento que estaba recibiendo la profecía, según Esdras capítulo 2, por ahí por el 64, estaba viendo que 42,360 judíos fueron los que se registraron para regresar al pueblo. Y él estaba muy triste porque no eran ni 50,000, él esperaba que todos quisieran volver a Jerusalén. Pero muchos que querían hacerse a la Babilonia o a la Persia, que ya estaba ahorita en ese momento, de 3 años tenía Persia ya de estar gobernando, habían conquistado, acuérdense, a Babilonia. Y el Señor dice, te voy a platicar lo que va a pasar, como si fuera historia, como si fuera algo que ya pasó, porque el Señor todo lo sabe. Y le pido que nos pongamos de pie para leer en Isaías 46,
¿Cómo el Señor dice que sucede esto? Dice la palabra de Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. Lo que está por venir, dice, yo lo anuncio desde antes, desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esto es importante saberlo, porque en la historia a veces pensamos que los poderosos hacen todo lo que quieren. Yo no sé si estás preocupado por quién va a ganar, si ya le dieron los 6 votos al que le faltan 6, o el otro va a remontar y va a seguir otros 4 años. No importa, pero lo que va a pasar es lo que Dios quiere. Así es de que tú tranquilo, olvídate ya de ese mapita y pon atención en este ratito, ¿no? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que en tus manos está el pasado, el presente, el futuro, y que tú lo tienes, Señor, tan claro, que tu consejo, Señor, es claro, Señor, para nosotros, y es lo único que permanecerá, porque en realidad tú eres el que estás haciendo lo que tú quieres. Por eso, Señor, te pedimos que en el cumplimiento de todas las cosas nosotros seamos bendecidos. En el cumplimiento de tu plan podamos nosotros ir ahí victoriosos de la mano con Jesús. Por eso te pedimos, Señor, que en esta noche nos des un poquito de avivar, Señor, nuestras mentes y nuestros entendimientos para entender un poco sobre capítulo 11, interesante de tu libro, Señor, que le diste al profeta Daniel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida para provecho. En el nombre de Jesús, y todos decimos, puede tomar asiento. En ese momento que Daniel estaba recibiendo la profecía, se estaban cumpliendo las profecías que había leído. Jeremías estaba terminando con aquella historia de los 70 años, ¿verdad?, que iba a ser castigado Israel. Y Daniel lo creía tanto que ya había recibido desde el capítulo 9 cómo iba a ser que otros 490 años iban a estar en un tremendo trato. Los primeros 483 tienen mucho que ver con esto. Eran profecías que hoy las vemos como historia y son la evidencia de nuestro Dios. O sea, si tú quieres otra prueba más de todas las que te puedo decir y que puedes ver en la palabra de Dios, la palabra es sorprendente, una prueba más es este capítulo 11. Y es la evidencia de que Dios es un Dios vivo y es un Dios que todas las cosas las sabe desde antes. Comparar la historia de Media Persia y Grecia con la historia de la cultura, la historia que estudian en la preparatoria o en la secundaria, en el high school, ¿verdad? Los jóvenes o los historiadores, que un historiador se fascinaría con este libro y diría, esa es la historia. Pero no es la historia, es una profecía. Daniel lo veía hacia el futuro. Y en el capítulo 11, Daniel empieza a recibir una revelación de lo que va a pasar. Y ya no existe simbología, como en el capítulo 2, que había una estatua y este metal significa Babilonia, y este otro Persia y Media, y este de bronce significa Grecia. No es una visión de animales donde el león es Babilonia y el oso es Media Persia y el leopardo, que es rápido, es Grecia. Ya no, o sea, no es así. Ahora es claramente una historia relatada, donde no hay simbolismos. Y bueno, lo que les comentaba, que debería de ser el 10, 11 y 12 un solo capítulo o una sola historia, que está dividida en capítulos, está dividida mal, porque está platicándole el ángel y le dice, yo, ¿verdad?, vi cómo Miguel me ayudó y pude pasar y ya te traigo esta revelación. Y dice el versículo 1 del 11, en ese resumen de la historia que vamos a ver, dice, yo mismo, el versículo 1 dice, yo mismo, le dice el ángel, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Pero no está hablando de que animaba y fortalecía a Darío el Medo, sino está terminando el tema del 10, donde dice, yo estuve para animar a Miguel en la batalla espiritual, ¿verdad? Y bueno, pues ya con eso cierra, por eso digo que está traslapado ahí, no está bien cortado el capítulo.
Hubiera dejado este versículo 1 yo en el capítulo anterior, si acaso lo hubiera dividido. Pero bueno, a mí nadie me habló para pedirme cómo dividir los capítulos, ¿verdad? Pues claro. Y entonces, pero está hablando de Miguel. Y empieza en el versículo 2 la revelación de 200 años de historia en un solo versículo. ¿Cómo la ves? Está tremendo. Dice, versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad. O sea, como diciendo, aquí viene lo que va a pasar. Ningún brujo te puede decir esto, nadie le puede atinar. Pero Dios, que sabe todas las cosas, ni el ángel sabe el futuro. Pero Dios está fuera de todo tiempo, por sobre todas las cosas. Y Dios le había dicho, aquí van las cosas. Va a haber 3 reyes más, aparte del que tienes ahí, o contando el que tienes ahí. Dice, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Quiénes son estos? Cuando ubicamos a Daniel en el 538, nosotros nos damos cuenta que está prediciendo, o predigiendo, ¿cómo se dice? Bueno, así mero, sobre 4 reyes que venían. El que estaba era Ciro. En el decreto de Esdras capítulo 1 tuvo que ver un decreto que tenía que ver con el templo. O sea, todavía no arrancaba la profecía de las 490 semanas, 490 años de los 70 semanas. Y luego el hijo de él venía, que era el hijo de Ciro, que se llamaba Cambises. Y luego vendría un usurpador, que ese no lo contamos, ¿verdad? Cambises mató a su hermano para poder ser el rey. Y entonces había un sacerdote, Gautamo o algo así se llamaba, y él dijo, pues yo soy el que mataron, no lo mataron, ya era yo. Y entonces él los engañó 6 meses hasta que vino Darío y ya lo quitó. Y dijo, no hombre, tú no eres ni te parece a la familia. Total, lo quitaron y entonces él ya fue el que dijo el decreto de Esdras 6.1, que también tiene que ver con el templo. Estamos en el 486. Fíjate bien, desde el 439 y ya en el 486 se levanta el cuarto rey, que es Jerjes, y que es el que en el libro de Esther le llaman Asuero. Y empieza todo lo que pasó en el libro de Esther, que Basti es destituida, y ahí está el año, el ataque inicial contra Grecia, el ataque empiezan a atacar a Grecia. Este rey de Media y Persia, pues era el rey imperial. Y entonces decía, pues yo no nada más quiero este territorio. Volteó hacia el norte, dijo, también quiero Grecia. Y empezó a animar a todos a ir contra Grecia. Y es lo que dice la profecía, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y nunca pudo con Grecia, a pesar de su poderío, por alguna razón, que nosotros sabemos cuál es. Y es que Dios tiene preparadas las cosas y los tiempos para todo. Y él se levantaba contra Grecia, pero no podía contra ellos. Y entonces venía derrotado. Entonces se quedaba bien enojado en su orgullo, estaba lastimado. Y el rey que seguía, si nosotros vamos un poquito más adelante, vemos que después de que pasó Artajerjes, se levantó un Artajerjes y luego empezó un periodo de declinación. De hecho, ese Artajerjes fue en el que 458 dio el decreto que iba a arrancar, porque tenía que ver con la ciudad de Jerusalén, y ese decreto iba a arrancar el tiempo de las 490 años, o de las 70 semanas de Daniel. Pero bueno, es un poquito pesada la historia, son muchos datos, entonces usted nada más tranquilito y que reciba su espíritu, ¿verdad? Porque un día le va a servir. El espíritu ahí lo recibe, el espíritu mismo nos da testimonio de la palabra de Dios y cuándo lo podemos sacar, pero resulta que pasó casi un siglo y en el 334 se levanta Alejandro Magno, que conquista Persia. O sea, primero le buscaron ellos, querían a Grecia. Y entonces, 100 años después, Alejandro, con el pretexto de que siempre nos han molestado y nos han querido, ahora sí, vámonos para allá. Y se levantó en el número 3, dice, se levantará un rey. Fíjate, ya con esto ya pasaron 100 años, un montón de años, 200 años casi, ¿no? Del 538 a la época de Alejandro Magno, dice, se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y se hará su voluntad. Ese es Alejandro Magno. Y lo mencionamos en el capítulo 7 y en el 8,
¿verdad? Y vemos cómo Alejandro Magno toma fue algo espectacular. Y entonces alguien lo pone como su héroe, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios le permitió eso. No sabemos por qué. A veces Dios permite cosas a personas y no son personas que pudieran hacer eso normalmente, pero cuando Dios hace, Él, como dice Isaías, Él hace lo que Él quiere. Y dice, el problema de Alejandro es que con todo su poder, en 8 años, 8 o 9 años, conquistó toda la tierra conocida. ¿Y de qué le sirvió? Dice que tenía 2 hijos y tenía un hermano, pero ese hermano, la mamá no quería que gobernara y la mamá tampoco quería que gobernaran los hijos, sus nietos. Y esta señora, para que veas que el poder enloquece, mató al hijo a que le quedaba, o sea, Alejandro se había muerto, y mató a sus nietos. ¿Cómo la ves? Porque quería ella gobernar. Claro que inmediatamente vinieron los 4 generales del ejército de Alejandro Magno y dijeron, esta vieja está loca. Bueno, no dijeron así, ¿verdad? Pero yo digo, no sé. Porque no le dieron nada y se repartieron todo el territorio de Grecia, con todo y Persia, con todo lo que había conquistado Alejandro Magno, se lo repartieron entre los 4, dice la Biblia. Pero cuando se haya levantado Alejandro Magno en todo su reino, yo pongo Alejandro Magno, ¿verdad? La Biblia no dice así, pero cuando se haya levantado este rey, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, 4 generales, y no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de la familia, fuera de ellos, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es posible que tan exacto, ¿no? Tan claro. Ya hemos visto en otros capítulos, capítulo 8, ¿verdad? Podemos ver ahí que en los 4 cuernos bien visibles que tenía aquel macho cabrío, que al principio era un cuerno, uno solo, ¿te acuerdas? Se quebró el cuerno solo y salieron 4 cuernos, y de los 4 cuernos de uno salió un cuerno chiquito. Bueno, pues es la misma historia, ¿no? Estos 4 cuernos eran Macedonia con Casandro, o sea, se repartieron el territorio, Tracia con Lisímaco, Egipto lo agarró Ptolomeo y Siria lo agarró Seleuco. Fíjate bien, Egipto es el reino del sur y Siria es el reino del norte. ¿Por qué sur y norte? Pues porque estamos hablando con Daniel. Estamos hablando de la tierra de Israel. Si estuviéramos hablando de alguien que está en el norte, pues todo sería en el sur, ¿verdad? Pero ese es el problema, que en medio de estos 2, Egipto y Siria, o Ptolomeo, los Ptolomeos y los Seleucidas, en medio de eso quedó Israel. Y estos siempre se estaban peleando. Imagínate, es muy bonito ver de repente, bueno, no es bonito, en realidad no, pero pues es interesante para algunos ver 2 perros peleándose, ¿verdad? Imagínate 2 pitbulls. Como quiera, una vez el domingo pasado andaba en una fiesta, había un perrote grandote y un pitbull que son más chiquitos, ¿verdad? Y de repente se empezaron a agarrar, como a 2 metros de mi silla. Y yo luego me dice, pues me voy para acá, ¿no? O sea, uno no quiere estar ahí. Imagínate en medio de 2 perros y que tú estés ahí en medio. Es el peor lugar que pudiste para ver la pelea. No, nadie quiere estar. Ahí estaba Israel. ¿Por qué? Pues porque tenía un trato de Dios. Y de eso se trata, o sea, no era por mortificar a Daniel. Daniel estaba apurado. Y sabes, a veces nosotros estamos en medio de peleas que no son de nosotros. Y te metes tú. No, que los demócratas o los republicanos. Y que López Obrador y que... ¿Cómo se llama el otro? Pues no hay otro, ¿verdad? Si no están en campaña. Pero bueno, y mete las manos al fuego, ¿por quién? ¿Por qué ponen las manos al fuego por gente que mete las manos al fuego por Cristo? A ver, ve a la iglesia. No, la iglesia no. Pero sí, no, te desvelaste anoche, ¿no? Bueno, no sé a quién le está hablando el Señor. Yo sí me dormí como a las 2 de la mañana. Ok. Entonces, pero no estoy preocupado, me da igual. ¿Por qué? Porque confías en Dios. De Seleuco, el que estaba en Macedonia, al norte de Israel, de él es de donde sale en Cuerno Pequeño, que es Antíoco Epífanes, y que tiene mucho que ver con el anticristo,
tiene características del anticristo. Si Dios quiere, para el próximo domingo hablamos del diablo. Entonces usted invite a alguien, dígale, el pastor va a hablar del diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la Biblia habla del diablo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, que el cachos, y que el chanclas, y que el N, sí, el enemigo. No quieren decir la palabra diablo. ¿Por qué? Pues porque es el diablo. ¿Y qué? Pues está vencido. Dice la palabra de Dios, no ignores las obras del diablo. No para que las hagas, sino para que no te chamaquen. No te pongas a pedir Halloween. Y entonces, bueno, el rey de Siria fue Antíoco Epífanes. Entonces nosotros podemos ver que ahí hay algo que Dios tenía para Israel, ¿verdad? Y que estaba muy claro que tendría mucho que ver, aunque son historia de otros reyes que iban a estar alrededor de Israel. Pues el reino del norte era Siria, el reino del sur era Egipto, los Ptolomeos contra los Seleucidas, y desde el versículo 5, que es el que sigue, hasta el 20, ya sigue hablando de lo mismo y de lo mismo. Y dice, entonces cuando oigas rey del sur, ¿quién es? Egipto, Ptolomeos. Cuando oigas rey del norte, ¿quién es? Los Seleucidas, que también habían Antíocos. O sea, siempre le ponían esos nombres, así como los Césares y los Nerones de Roma. Estos eran Seleuco I, Seleuco II, Seleuco III, pero se combinaban con Antíoco I, Antíoco II y Antíoco III, ¿verdad? Eran como combinados, como que duraban 8 años uno y luego 8 años los otros. Uno era azul y otro rojo. No es cierto. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Había una alternancia de poder. Y entonces dice el versículo 5, dice, si le das tantito a la que sigue, bueno, este es un esquema, un diagrama, que los que están viéndome ahí en las redes le pueden poner pausa y ahí tú vas a ver cosas interesantes de lo que estamos hablando. Entonces, en el siguiente podemos ver un mapa donde están divididos Macedonia y Pérgama, que eso están un poquito al occidente, pero los que tienen mucho que ver con lo que viene es el rey del norte, Siria, los Seleucidas, y el rey del sur, Egipto, los Ptolomeos, el imperio ptolomeico. Son 4 reyes que tenían que ver con eso. Entonces, en el capítulo 5, el versículo 5, que es el que sigue, le das al que sigue, dice, bueno, ahí podemos ver, aunque está en inglés, porque fue un gringo el que lo hizo, yo creo, desde el capítulo 5 en adelante hasta el capítulo 20, versículo 20, estamos en el capítulo 11. Desde el versículo 5 hasta el capítulo 20, ahí están las peleas de los Seleucidas contra los Ptolomeos. Y los Antíocos, viene Seleuco Nicator, luego Antíoco II, luego Seleuco II, luego Seleuco III, luego Antíoco el Grande, y luego Antíoco otra vez el Grande. Ahí está en el capítulo 17, y así están peleando contra los Ptolomeos, que esos sí son más fáciles porque es el Ptolomeo, y luego el Ptolomeo 2, 3, 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver, ¿no? Es lo que toca. Y bueno, ya entrando al versículo 5 dice, y se hará fuerte el rey del sur. ¿Te fijas cómo los Seleucidas están en el norte, los Ptolomeos están en el sur, y en medio está Israel? Ahí está el pueblo de Dios. Entonces yo creo que Daniel estaba recibiendo la profecía, estaba nomás viendo, pues ¿cómo que van a jugar tenis y nosotros vamos a hacer la pelota? O sea, algo así, ¿no? O sea, va a estar tremendo. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. O sea, se hará fuerte el rey del sur. Pero uno de los Ptolomeo, uno de Egipto, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande. Seleuco de Siria, Ptolomeo llegó a ser más fuerte que Seleuco, porque Ptolomeo era como apoyado, ¿verdad? Por lo que era Alejandro, era protegido de Alejandro, pero pues Alejandro ya había pasado, o sea, lo dejó fuerte, pero después llegó a ser el otro más fuerte, y así vemos la primera guerra empezó con el versículo 5, y en la segunda guerra vemos el versículo 6 al 8, como dice, al cabo de unos años, las fechas están en blanco, y la segunda guerra está en el versículo 6 al 8.
al cabo de algunos años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Entonces la hija del rey del sur la van a dar en matrimonio al rey del norte. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá en él. ¿Por qué? Pues Daniel no sabe, nomás está diciendo que se va a casar, parece que viene a casarse con el otro rey, pero no se le hizo. En la historia nosotros podemos ver que Ptolomeo II dio a su hija que se llamaba Berenice, very nice, bien nice, entonces la dio en matrimonio a Antíoco II, como que dijo, pues vamos a tener ya paz y vamos a hacer un matrimonio, y quiero que el hijo de Berenice con Ptolomeo sea el que reine en todo el reino. Pues yo creo que era un buen plan. El problema era que la Odisea era la esposa de Ptolomeo, era casado. ¿Verdad? Una vez me preguntó una hermana, oiga, ¿por qué se enoja si yo no me deja tener novio? Le digo, hermana, porque usted es casada. Y usted se ríe, pero fue verdad. Ya no quería al marido y quería tener novio. Y se enojó conmigo porque no lo dejaba. Bueno, cada quien. Ok, son ideas raras, ¿no? Pero bueno, estos eran unos enjuagues de arreglos de política. Y entonces en el matrimonio, pues no sé si este señor Antíoco estaba muy feliz o no, pero pues fue el acuerdo, tuvo un hijo con Berenice, y de repente se muere el papá de Berenice. Y entonces como se murió el papá, dijo, pues ya se murió aquel, pues le mandó a hablar a la Odisea y le dijo, véngase para acá mi reina, hombre, pues al cabo que podemos ser felices los tres, ¿verdad? Así como dice una canción, eran 4 en la canción, pero no. Y claro que se vino la muchacha, la Odisea, tenía 2 hijos ya mayores, pero pues no le perdonó a Ptolomeo lo que hizo, digo a Antíoco. Y entonces envenenó, no, mandó matar a todos los que venían con Berenice, porque traía su séquito, su seguridad y todo. Mandó matar a todos, mandó matar a Berenice, mandó matar al niño de Antíoco. Y después de un tiempo, yo creo que le cayó mal, nunca perdonó a Antíoco y también se lo echó. O sea, él se puso cariñoso y lo envenenó. Eso dice la historia, ¿verdad? No dice la Biblia. Pero lo que dice la Biblia es que no se le hizo. El matrimonio de Antíoco fue un problema. Moraleja, quédese con su esposa, no ande viendo para los lados. No es de la Biblia, pero es de la historia. Y la palabra de Dios dice, pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que la habían traído, el séquito, la seguridad, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo, Berenice y el hijo, todos fueron entregados y asesinados. Y dice el versículo 7, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos su arbitrio, o sea, hará como él quiere. Si usted quiere que no sea tan pesada la historia y se pone a estudiar después esto, le recomiendo que lea La Dios habla hoy o la NTV, ¿verdad? Porque la Reina Valera está medio así. De por sí que la historia a veces se duerme un poco, ¿verdad? Bueno, no a todos, a algunos les encanta. Pero a mí me gustan las matemáticas y las ciencias exactas, un poquito más ingeniero. Pero bueno. ¿Y qué andas haciendo predicando? Pues cuando eres y no, aunque te quites, ¿verdad? Ero pastor. Muy bien. Entonces, dice, y aún los dioses de ellos, fíjate bien, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. O sea, se los va a traer del norte al sur. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Entonces, Ptolomeo III dice que, hermano de Berenice, se quiso vengar de Seleuco II, el rey del norte. Seleuco, ¿quién era? Seleuco era hijo de Antíoco, el que envenenaron con la Odisea. Pues así está el rollo de la historia. Pero lo que quiero decirte con esto es que de una manera muy clara, muy sencilla y muy rápida, la profecía del ángel, o la profecía del Señor que le dio a Daniel, pues manejó cosas que en un semestre a veces te lleva todo el semestre de historia verlo. Es interesantísimo esto cuando te gusta la historia. Y se vengó de su hermana, más bien vengó a su hermana que la mataron,
y volvió a Egipto con un gran botín y recuperó los ídolos de Egipto. Eso te dice la historia de la cultura, ¿no? Y recuperó los ídolos de Egipto que habían sido llevados por Cambises en el año 524. ¿Te acuerdas quién era Cambises? Era uno de los hijos de los primeros reyes de allá de Media y Persia. También se había traído, dice la historia, que había traído dioses preciosos de plata y de oro. Preciosos porque valían, ¿verdad? Estaban bien feos los monos, yo creo. Pero bueno, ellos los adoraban. Tercera guerra, del versículo 9, en el 246 al 241, dice el versículo 9, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. En todas estas vueltas que dan del sur al norte, siempre pasaban por donde había pueblos y requerían, como se creían los dueños de la tierra, del imperio, y estaban peleando por esa tierra. Entonces llegaban y se sentaban y se metían a las casas y reclamaban comida y usted tiene que estar con nosotros y nosotros somos el ejército que te va a defender, pero también nos vamos a comer todo lo que tienes. Imagínate, ahí estaba Israel. Estaba sufriendo Israel. Y dice, aunque no entró en Egipto personalmente, pero sí tomó el control del norte de Siria y de Fenicia, y ellos siempre pasaban por ahí, ¿verdad? Sigue la cuarta guerra, en el año 217, y en el versículo 10, Antíoco el Grande, ya estamos hablando de Antíoco III, conquistó Israel, fue a Fenicia, y hubo una batalla que se llamaba la batalla de Rafia. Si un día tienes chance y no tienes nada que hacer, y ya oraste por el pastor y por tu familia, bueno, pues te pones a buscar la batalla de Rafia, ¿verdad? Ellos se peleaban hasta con elefantes, iban ejércitos, soldados de todos lados, de un montón de gente que venía, y el que perdía tenía que servir al otro, y perdía también todo lo que tenía. O sea, es como perder los aviones y los artefactos militares y todo eso. Perdían los elefantes, perdían los caballos, perdían hasta la gente. Y en una de esas Antíoco III perdió con un pequeño ejército de Ptolomeo IV. Entonces era sorprendente porque como que Dios estaba también cobrándoles a ellos lo que le hacían a Israel. Dice, mas los hijos de aquel se airarán, versículo 10, y reunirán una gran multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente como una inundación, dice, así llegaban y pasaban destruyendo todo, y luego volverá a la tierra, llevará la guerra hasta su fortaleza. O sea, van a llegar hasta donde está el fuerte de ellos. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá campaña a multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano, y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Todo esto está lleno de historia, de detalles, muchas cosas, pero aquí está el resumen en Daniel. Si te interesa, compagínalo con la historia y te vas a dar cuenta, te vas a sorprender, ¿no? Después viene en el versículo 13 una quinta guerra, que esa se conoce como la batalla de Panías, y eso fue más o menos en el 202. Los versículos 13 al 16 documentan la lucha de Antíoco el Grande contra Egipto, y ahí entró también en disputa, se peleaban por la tierra santa, ¿no? Y dice el versículo 13, y el rey del norte volverá otra vez a poner campaña a una multitud de mayor que la primera. Al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Fíjate el versículo 14, qué interesante. Algo que no te debe pasar a ti y a mí en esta hora. Dice que este rey del norte, o sea, de los Seleucos ¿de dónde es? De donde salió Antíoco Epífanes, de donde viene la cochinada de la abominación desoladora. Eso viene en el futuro. Pero en aquellos tiempos, estos ya sabían la historia esta. O sea, el pueblo de Israel tenía el libro de Daniel ahí. ¿Sí sabes? Y entonces dice que se unieron a los seleucidas como diciendo, vamos a cambiar la historia, ¿no? La profecía del Señor la vamos a cambiar. Me da risa ahorita muchos que dicen, no, pues que vamos si descubrimos al anticristo lo matamos entre todos. Pues ¿cómo vas a cambiar lo que Dios ya hizo? Eso es imposible. Pues en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur,
Este rey del norte viene contra el rey del sur. En el norte, acuérdate que de ahí viene el Antíoco, un tipo de anticristo. Y luego viene, dice, de tu pueblo, le dice a Daniel, de los muchachos también van a ponerse a pelear con los del norte. Como que van a hacerse amigos de los del norte. Dice por ahí un dicho del mundo, no es de la iglesia. ¿Quieres que es bueno tener a tus amigos cerca, pero más a tus enemigos? Eso es del mundo, usted no tiene que tener enemigos para empezar. Pero si es del mundo, usted no lo tenga cerca. Usted no se junte con nadie más que cuando se va a convertir el otro. Nada de que, pues sí, lo quería convertir, hermano, pero pues me tuve que echar 3 cervezas, ya no supe qué decirle. ¿Verdad? Pues no, así no vas a convertirte más que en un ridículo. Pero bueno, y dice, de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. ¿Cuál cumplir visión? Pero ellos caerán. Tú no puedes ayudar a Dios. Y vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes, va a poner pelea contra la ciudad, va a tomar la ciudad fuerte, las fuerzas del sur no van a poder sostenerse, las tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa. O sea, van a ponerse sobre la tierra de Israel, la cual será consumida en su poder. O sea, otra batalla ahí ya con más agresión. A veces la victoria se inclinaba hacia uno, a veces hacia el otro, pero siempre el que perdía era el de en medio, que estaba ahí en el territorio de Israel. Y eso es lo que vemos en el 11, que estaba ganando Siria, y luego vemos en el 11 y 12 que estaba ganando Egipto, pero los hombres turbulentos de tu pueblo, o los hombres, dice aquí, sí, turbulentos de tu pueblo, es un grupo de Jerusalén que no tenía nada que hacer ahí, que estaba bajo los Ptolomeos, pero lucharon con Antíoco, por Antíoco, y ganaron, ¿verdad?, los seleucidas, pero ellos no ganaron nada. Al final los volvieron a esclavizar. Y dice el 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios. O sea, ¿se van a poner de acuerdo? ¿No? Eso es lo que le pasa a las mamás que se meten cuando los niños se pelean. ¿Qué tenía que hacer Israel ahí? No entiendo. Por ejemplo, tu niño de, no sé, 5 años o por ahí, se pelea con otro niño. Tú no te metas. Porque al ratito ellos dos que se pelearon, tú la vas a defender al niño. No, que tu hijo fue el que le pegó a mi hijo y que quién sabe qué, y se pelean las mamás, ¿verdad? Y luego los niños van a andar de la mano ahí bien amigos y las mamás ya no se hablan. Es lo que pasa. Bueno, pues estos se metieron, pelearon el uno contra el otro, ayudándole al otro, y luego los otros hicieron convenios, se hicieron amigos. Entonces quedaron bien mal y no ganaron nada. Pero bueno, esa es la historia. ¿Cuál es la moraleja? No te metas en contra, o sea, ¿de qué sirve que defiendas tanto a uno y pierde? O bueno, ponle tú que gane. ¿Y? ¿Qué vas a ganar tú? No ganas nada. Defiende a Cristo, métete con Cristo, porque el que salga de los dos, fíjate bien, de una vez te digo, el que salga de los dos va a estar mal. Ninguno va a arreglar nada hasta que venga Jesús. Es que tengo que orar por él para que se convierta y sea el gran cristiano. No es cierto, eso no se dice. La Biblia dice que ores por él para que nos deje a nosotros la iglesia trabajar, predicar, hacer la obra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Ya si se convierte, pues es un plus, bonus. Pero bueno, ando muy político, la verdad. Pues es que la historia así es, pura política. Dice la suegra, la política es el arte del engaño. Ah, la suegra está tremenda también. Voy a votar por la suegra. Muy bien, entonces, versículo 18. Empieza ahora un conflicto con Roma también. Estos se ponen de acuerdo y luego vienen los romanos y el ejército romano había perdido una batalla. Perdón, Antíoco había perdido una batalla, Ptolomeo le ayudó. O sea, los seleucidas se unieron en contra de Roma y perdieron los dos también. Y entonces Roma ya estaba agarrando más fuerza. Acuérdate que el imperio que sigue después de Grecia es Roma. Ah, qué bueno que están todos conmigo. Y dice, volverá después
su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe que se llamaba, ya después en la historia vemos que es Lucio Cornelio Escipión, si lo quieres googlear, dice que ese príncipe hará cesar afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio, o sea, le va a volver a ganar Roma. Frena la ambición del sirio derrotándole en una batalla que, si la quieres buscar, se llama la Termópilas, ¿verdad? Que quiere decir puertas calientes, algo así, se traduce. Bueno, entonces en Magnesia perdieron también, así se llama otra batalla que estaba cerca de Éfeso, la historia lo dice. Luego volverá, versículo 19, volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Antíoco III se retiró, ya humillado, y se volvió a su tierra. En una de esas que perdió en Magnesia, tuvo que entregar todo su ejército, tuvo que entregar sus elefantes, todo lo valioso, y le pidieron para poder, o sea, ellos habían derrotado, Antíoco y su pueblo le iban a servir a Roma, y entonces para poder garantizar que se iba a cumplir el pacto, tuvo que dar 20 rehenes y le pidieron gente de su familia. Y ahí se fue un muchacho que era hijo de Antíoco III, que se crió en Roma, y su entrenamiento y todo eso fue en Roma, porque era uno de los rehenes que se mandaron. Y adivina quién es. Tú no adivinas, ¿verdad? Porque sabes la profecía. ¿Cómo vas a adivinar? Te vas a dar cuenta quién es. Antíoco IV Epífanes. Ahí es donde entra la música de fondo. ¡Tan, tan! No la del final. Eso es lo más horrible que le pudo haber pasado ahí al pueblo de Israel. Pero bueno, los versos 21 al 35 tratan de este señor, Antíoco IV Epífanes. Si tú lees un día, ¿verdad? Que tengas chance, lees 2 de Macabeos, capítulo 9, te vas a dar cuenta cómo murió este tipo. Y es horrible la muerte de él. Pero es el juicio de Dios sobre él. No lo mató ninguna flecha, hubiera sido muy honroso para él. No, se murió como murió Herodes, todo expiró comido de gusanos, podrido. La gente que lo cargaba no podía soportar el olor estaba pudriéndose en vida. Es horrible, pero bueno. El gobierno de Antíoco Epífanes se ve desde el 25 al 35. Y después del 35 sucede que empieza a no cuadrar la historia. Parece que está hablando de Antíoco Epífanes. Y sí y no. ¿Cómo es posible que sí y no? Porque es el mismo espíritu, ¿te acuerdas de la doble cumplimiento de la profecía? Es el mismo espíritu, el espíritu del anticristo estaba en Antíoco Epífanes, y decía Juan, el anticristo ya está entre nosotros, y ese espíritu es el que se va a meter en el líder político. Pero bueno, si Dios quiere, el domingo podremos ver un poquito más sobre las características del anticristo. Como les digo, invita a alguien que el pastor va a hablar del diablo. Entonces, versículo 21 dice, le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Ya va a regresar aquel Antíoco que se fue, hijo de Antíoco III. Y dice, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Era despreciable, usurpar el trono. El hijo de su hermano Seleuco IV, Antíoco, fue a Antioquía y logró mediante intrigas el trono. Y dice, las fuerzas enemigas, versículo 22, serán barridas delante de él como inundación de aguas otra vez, y será del todo destruido junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Onías III era el sumo sacerdote que estaba en Jerusalén. Y él estaba puesto, Antíoco siempre trató de que el pueblo de Israel, y eso es algo que trata cualquier persona del mundo, que el pueblo de Dios deje sus costumbres. Le caes mal nada más porque no fumas, no tomas, no haces con él lo que a él le gusta, y nada más por el simple hecho que, bueno, no lo haces, ¿verdad? Yo estoy suponiendo que no lo haces. Ok, le caes gordo, sí, porque hay unos que son bien amigos. Hermano, conviértete, hermano, ¿verdad? Pero bueno, a quién sabe quién el Señor le está hablando, seguramente está en la red, aquí no vino. Pero Antíoco quería que el pueblo de Israel ya no guardara el sábado, ya no circuncidaran a los niños, ya no fueran al templo a adorar a Dios, que ya se pusieran a las pilas, hombre,
Acabo la religión de nosotros está bien chida, mira, vas con las sacerdotisas y ellas te hacen un servicio completo. Era pura cochinada la religión de ellos, de los griegos. Y bueno, como el sumo sacerdote Onías III estaba totalmente en contra de eso y convencía al pueblo de Israel de morir antes de irse a helenizar. Helenizar quiere decir hacerse a los griegos. Entonces Antíoco Epífanes sustituyó. ¿Quién es el que pone y quita a los sacerdotes del pueblo de Israel? Pues se supone que es Dios. Pero es la característica del anticristo. Es lo que te dicen ahora. Tú eres Dios. Tú no necesitas a Dios, tú eres Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes poder sobre ti. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo no quiere que le adores al diablo y a Satanás. Eso es muy tonto. Hay gente que lo hace. Pues, o sea, raya en la estupidez. Pero creo que el diablo lo que quiere es simplemente que no adores a Dios. Que vivas sin Dios. El 666 no es del diablo, es del hombre, es número de hombre. Y es primero yo, después yo y al último yo. Sin pensar en nadie y menos en Dios. Entonces, eso es lo que quería Antíoco Epífanes. Hacer que el pueblo se helenizara y se hiciera a los griegos. Y después, dice, y después del pacto, quitó a Onías III y puso a uno que se llamaba Jasón, que era sacerdote de la familia sacerdotal, pero no era el sumo sacerdote. Y parece como que lo convenció y hasta le dio ahí mordida y total le hizo ahí la lisonja, todo lo que pudo, hasta que lo puso de sacerdote. Y después del pacto, dice el versículo 23, con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando en la provincia de paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín y despojos y riquezas repartirá a sus soldados. Y contra las fortalezas de Dios, dice, contra las fortalezas formará sus designios. Estábamos hablando de la tierra de Israel. Y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. O sea, se va a acordar de todo lo que le hicieron, de que lo mandaron a Roma y de todo lo que perdió. Y va a agarrar coraje contra los que no lo hicieron eso. Y dice que va en contra del rey del sur, se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, saqueó a Jerusalén, saqueó a Israel, y como ya no había que saquear, pues ahora vamos al sur y vamos a quitarles todo, y si un día podemos, vamos a Roma también. Estaba medio loco. Y dice el 26, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. O sea, no pudo hacerlo porque lo traicionaron, eso dice la historia. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Qué pasó? Que fue contra el sur, era el Antíoco IV del norte, lleva por Israel, conquista Israel, y dice, pues ya estamos aquí, vamos al sur, y vamos a tener otro imperio grande. Cuando Roma ve eso, viene Roma y le dice, cálmense ustedes tranquilos. Nada de que yo mando aquí. Aquí manda Roma y ustedes cada quien se va para su casa. Entonces les dividieron otra vez su tierra para que no se hagan grandes. Pues, inteligente, ¿no? Y entonces por eso dice que ellos van a estar en una misma mesa, pero hablarán mentira, ¿no? Como las amigas, ciertas amigas que se reúnen. Ay, manita, qué bien se te ve el pelo. Y qué ridícula. En otras partes, aquí no. ¿Verdad? En una misma mesa estarán hablando, pero no se quieren. Lo que pasa es que Roma los obligó. Pero esa es historia. Y entonces uno lo ve y dice, ¿cómo se cumplió todo? Para Daniel era futuro. O sea, con detalles claros se cumple todo lo que dice. Los versículos 25 al 27 nos hablan de campañas de Egipto, y siempre es Egipto contra Ptolomeo, viene Roma, ya empieza a tomar protagonismo, y dice el 28, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad, y volverá a la tierra. O sea que saqueó el templo de Jerusalén otra vez, sembró la consternación en el pueblo, empezó a quitarle al tiempo señalado, dice, volverá al sur, mas no será la postrera, venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará,
y volverá y se enojará contra el pacto santo. O sea, las naves de Roma que vinieron contra él y le obligaron a retirarse, eran de Gayo Popilio, así se llamaba el romano, que lo conocía desde Roma. Pues, él estuvo allá en Roma, ¿te acuerdas? Cuando te platiqué. Se fue de rehén y le exigió que se fuera al sur, lo humilló, le dijo, tú no eres nadie, acuérdate que eras un rehén, ¿quién te crees? Y entonces se quedó como hormiga pisada, enojadísimo. Y como no podía contra Roma, se vino contra los judíos. Y entonces dice el versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. De eso hablamos ya bastante en el 8, en el 9, y hoy en el capítulo 11 estamos hablando de eso. Es tan importante que nosotros sepamos eso. Sí, eso ya pasó, esa historia. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo dijo, cuando veas que en el templo entra la abominación desoladora, entonces prepárate? ¿Y por qué Jesucristo dijo eso si pasó 160, 200 años antes de Cristo? Porque eso es el tipo de lo que va a suceder. Y habla de que con lisonjas, versículo 32, seducirá a los violadores del pacto, o sea, los que se unieron violaron el pacto, gente de Israel, se unió a los griegos. Y eso es lo que está pasando ahora. Mucha gente que era cristiana le está valiendo y está diciendo, bueno, pues total, Jesucristo no viene, todo el mundo lo hace. Eso es lo que se usa, ¿no? Pues, vamos a estar a la moda. Y ahí anda la gente tatuándose, y ahí anda con el aretito, y ahí anda con... Yo no tengo nada en contra del tatuaje. O sea, si quieres tatuarte, adelante. Pero no te vengas a subir aquí al altar a predicar, porque yo lo que quiero es que... Y yo tengo un líder de jóvenes que trae un rinoceronte aquí en el hombro. Por si no lo sabías, ya te dije el chisme. Pero él se lo puso cuando no era cristiano. Ahora quisiera quitárselo. Poner una foto ahí del apóstol Max. No, no es cierto. El problema no es por qué lo haces, lo que haces. El problema es qué corazón tienes para hacerlo. ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Por qué no quieres dejar el mundo? Porque lo que recibimos es tan precioso como para tener nosotros nuestro testimonio claro de mi cambio. Es que quiero convertir a todos los jóvenes que se pongan tatuajes y los voy a traer a la iglesia. Ay, inmenso. Ya me imagino convirtiendo jóvenes ya de 80 años con su tatuaje. ¿A qué joven te va a pelar? El Señor te usa sin tatuaje, con más gente que con tatuaje. Ahora, si ya tienes tatuaje, pues que sea tu testimonio de cómo eras antes y cómo cambiaste. Yo no tengo problema con cómo te vistas, con que tengas tatuajes, con cómo te peines. Lo que tengo problema es que tú realmente hay un cambio en tu corazón que se vaya notando hacia afuera. Eso así debe de ser, porque religioso no soy. Pero lo que necesitamos es dar testimonio del cambio que hay en mí, del gozo que hay en mí, de quién soy ahora en Cristo. Y bueno, vamos a seguirle, ¿no? Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, a cautividad y despojo. Cada vez va a costar más. Entre más poderío agarre el espíritu del anticristo en el mundo, nos va a costar más instruir. Vamos a caerle más mal a la gente. Los sabios del pueblo de Dios, instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego. Se necesita gente valiente. Por eso la gente que dice, no, pues es que a mí así me gusta, pastor, y usted sabe, así piensa usted, pero yo no. Ah, bueno, pues de una vez vete, porque cuando se ponga la cosa fea, que vengan con una espada, pues te vas a querer ir, mejor vete de una vez. Porque aquí necesitamos gente que se muera por Cristo. Gente que de verdad crea lo que pues está clara perdonen, no estoy enojado, pero está muy clara la historia. Para nosotros es historia. Cuando alguien te dice, imagínate que estás en el tiempo de enero de este año, enero 20, y estamos aquí está Daniel dirigiendo, porque cuando todos los líderes viejillos, así como
Susano y bueno, los otros se cansan, ¿no? Como a las 11:30 o 12 ya cantan la última canción, ya se meten los jóvenes, ¿no? Y empieza la danza y año nuevo, el 2020, gloria a Dios, va a ser un año de victoria y gloria. Imagínate que se pare alguien en medio de nosotros y que diga, para el mes de marzo, todo el mundo va a estar con la boca tapada. Muchos perderán su empleo, pero al pueblo de Dios no le pasará nada. Muchos morirán, pero los que son cristianos van a hacer fiesta en el cielo. Pero de M.C. Austin, el Señor va a tener misericordia. Y aunque algunos se van a enfermar, no se van a morir. Ya para el mes de octubre, noviembre, se va a traer el pastor el día que traiga un saco con flores. Porque va a traer una predicación tan tremenda que ya no va a hallar cómo ponerle flores. El día que, imagínate que te diga eso, ¿qué haces? Este está loco, este está bien zafado. Pero en noviembre, el día que veas al pastor con su saquito de flores, entonces vas a decir, wow, este está diciendo la verdad. Y la próxima vez que se levante a dar una profecía, tú vas a escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se cumple, porque se demuestra que es cierto. Así que todo esto que estamos viendo aquí debe de convencernos que es cierto el Señor. Y que lo que viene en los próximos versículos, del 36 en adelante, dice el 34, en su caída serán ayudados de pequeño socorro, esos macabeos que se levantaron. Y dice, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y también algunos de los sabios caerán para ser depurados. O sea, va a haber gente de toda, va a haber gente que no es cierto, que parece que habla bonito, pero no es cierto. Y dice, serán depurados, serán limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Antíoco pensó que su ejército aplastaría a los israelíes fácilmente. Pero el ejército sufrió una derrota tras derrota y después que se enfermó, ni siquiera lo mataron en batalla. En diciembre del año 164 a.C., el ejército de los macabeos triunfó en Jerusalén. Y el 25 de diciembre entraron al templo. Y ellos purificaron el templo. Quitaron la estatua de Zeus que habían metido. Obviamente las prostitutas santas, sacerdotisas ya se habían ido. Limpiaron el altar donde sacrificaron esa puerca o una cerdita. Y hicieron una fiesta para el Señor. Pasó la abominación desoladora. Pero Jesucristo dijo, cuando veas en el templo, 160, 100, 200 años después, dijo, cuando veas en el templo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y ahí está la respuesta de por qué el versículo 36, todo iba checando, hasta el versículo 35 vimos la historia. O usted la puede ver, porque ahorita no pudimos ver la historia, nomás les comenté ciertos detalles interesantes. Pero del 36 en adelante ya no checa. ¿Por qué? Acuérdate del valle profético de la iglesia. Daniel está viendo los sucesos, no ve la iglesia, pero ve el final. Acuérdate del doble cumplimiento. Lo que tiene aplicación para el pasado, también para el futuro. Lo que tiene aplicación para el rey de Tiro o el rey de Egipto, tiene aplicación para Satanás mismo que está en él. Todo eso lo vamos a ver, si Dios quiere, el próximo domingo. Mientras lo que quisiera es que meditara sobre esto. El pueblo de Israel estuvo pasando por la tierra por el Sinaí, por el desierto. Y aunque fue duro, en ese desierto Dios les daba de comer. En ese desierto no se les gastaban sus chanclitas y siempre las túnicas estaban bien. En ese desierto Dios les daba el maná y les daba el agua de la roca. Después Israel pasó por un tiempo también de prueba,
de 483 años, y en ese tiempo Dios los sustentaba. Los que estaban mal les iba mal. Daniel era del pueblo de Dios y estaba bien, y le iba bien. Eso Daniel estaba bien preocupado. No entiendo cómo al pueblo le va tan mal. Pues porque están cosechando lo que ellos siembran. No tengas miedo de lo que va a pasar. Ya pasaron bastantes cosas como para que todavía tengas miedo. Aquí estamos vivos. Y la razón es para dar testimonio de Cristo. Es para pensar, el Señor tiene control de todas las cosas. ¿Por qué no te paras, te pones de pie y le damos gracias juntos? Porque Él tiene el futuro en sus manos. Porque todo lo que sucede, aunque parece que está en descontrol y aunque parece que está feo, Dios siempre está cuidando a su pueblo en medio del desierto, en medio de las peleas, en medio de las guerras, en medio de la tribulación. Es que puede haber guerra, pastor. No, no puede haber. Va a haber guerra. Y oiréis de rumores de guerras, y se levantará nación contra nación. Y el que está en medio, cubierto con la sangre de Cristo, bajo las alas del Omnipotente, no va a sufrir nada. Padre, te damos gracias, Señor, porque solamente en ti estamos seguros. Estamos llegando al tiempo en que no hay un lugar seguro en la tierra. Antes decía, pasa algo y yo me voy a mi casa, me voy a tal lugar donde todo está bien. Llegará el momento, Señor, en que se van a poner las cosas más terribles, Padre. Pero en medio de eso tu pueblo está seguro. En medio de eso, Señor, estaremos haciendo tu obra. En medio de eso, Señor, estaremos levantando un estandarte a ti. Te pido, Señor, que tú traigas paz a tu pueblo. Que traigas paz, Señor, allá donde están viéndonos en las redes. El que está sintonizando el internet, donde quiera que esté, que sepa que en Cristo tenemos salvación. Y estamos seguros que solamente tú, Señor, nos puedes dar la seguridad de ser hechos hijos tuyos. Y los que ya somos hijos tuyos, Señor, agradecerte, porque a pesar del entorno, a pesar de lo que pase, a pesar de que se recrudezca la violencia, que la sociedad se pierde, que parece, Señor, que la agenda política, Señor, va en contra de tus principios. Pero a pesar de todo, Señor, el pueblo tuyo estará seguro. Los hijitos tuyos estarán bien, Señor, y estarán guardados bajo las poderosas alas omnipotentes tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás cuidando y guardando, Señor, el propósito en aquellos que te aman. Padre, ayúdanos a volver a ti. Si estamos perdidos, si estamos lejos, Señor, pedirte perdón y regresar. Siempre, Señor, hay un camino de regreso y hay una puerta abierta en cada situación. Bendice a los que están pasando por enfermedad. Sánalos, Señor. Quita, Señor, toda angustia de la incertidumbre. Quita todo miedo, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, y con los principios tuyos. Que toda esta palabra cumplida, Señor, nos sirva para entender que tú vas a cumplir lo demás. Y que solo en ti, Señor, estaremos seguros. Gracias porque no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, pero tu Santo Espíritu, Señor, está con nosotros. Tu sangre preciosa nos cubre y en ti estaremos seguros, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia, a cada persona que nos está oyendo, a cada persona de la iglesia, Padre. Y a los que no son, Señor, hazlos entender, Señor, cómo serlo. Y que estemos todos preparados para el tiempo, Señor, del cumplimiento de todas estas cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, y ayúdanos a cumplirla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos, amén. Gracias a Dios. Aleluya.